Hemos estado navegando, hemos estado hablando todos estos domingos, ya esta es la semana número 8, como ustedes ven en la pantalla, de nuestra conversación en el libro de Santiago, y la hemos usado para entender los principios y por eso están aquí estos cubos enfrente de ustedes. Santiago está diciendo que la fe, ¿sí?, lo que creemos, lo que sabemos, nuestro deseo de agradar a Dios, de vivir para Dios, tiene que estar conectado con nuestras obras. Cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Lo que creemos conectado con las obras. El reto para Santiago va a ser, y sigue siendo para nosotros en aquel tiempo, es que existía una disyuntiva y empezaba a haber un divorcio entre lo que la gente creía y cómo la gente se comportaba. De tal manera que la semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvieron aquí, hablamos de las diferencias que había muy marcadas entre la cuestión socioeconómica, y está escrito este libro en cuestión de persecución, de tal manera que lo triste de la historia, quizá lo triste es que eran los mismos judíos persiguiendo o abusando a su misma gente. Mismos judíos, en otras palabras, no eran tanto naciones extranjeras trayendo opresión, pero era la misma gente abusando de la misma gente. Era gente oportunista, que se aprovechaban de la situación y cuando veían al hermano caer, lo pisaban o lo empujaban más hacia abajo. Entonces Santiago nos llevó a esta conclusión la semana pasada, si acaso no estuvieron aquí. La conclusión fue esta, que toda persona que conoce a Dios, cuando conoces quién es Dios, vas a saber quién eres tú, porque Dios determina tu identidad y vas a saber qué hacer. Una vez más, Dios determina quién soy y basado en quién soy, en Dios, eso determina qué voy a hacer. ¿Por qué es importante ello? Es importante ello en una semana como esta porque estamos en unas cuantas horas del martes del día de elección. Y como iglesia no podemos decirte si debes de votar o no debes de votar en este año, en esas elecciones. Como iglesia, mucho menos podemos decirte por quién debes de votar. Ese no es el papel de uno, no es mi papel como pastor. Pero lo que sí te puedo decir es de que si esta mañana, conforme tú despiertas, Dios mediante, al martes en la mañana y sabes que es el día de elecciones y has decidido votar o has decidido abstenerte de votar, cualquiera que sea el caso, yo espero que a cualquiera de las decisiones que tomes, sea de actuar o de votar o de abstenerte de votar, esté basado en algo más allá de simplemente tu perspectiva o tus deseos o tu contexto. Y menciono esto por lo siguiente, miren, si Dios determina quién soy yo y mi identidad determina lo que hago, la semana pasada yo lo reté a que tuviéramos cuidado en no experimentar esto en reversa. En reversa implicaría que mis acciones determinan quién soy y eventualmente quién yo pienso que soy basado en lo que hago va a determinar quién es Dios. ¿Sí vieron lo que sucede aquí? Eso es muy peligroso, porque esto implica que hoy en día muchos de nuestros hijos, bien entendido, muchos de nuestros hijos van a perder su pasión o su interés en Dios basado en lo que ellos son o lo que ellos piensan que son por lo que están haciendo. ¿Sí? Una vez más. Entonces, por eso la conversación siempre tiene que ser en la persona de Dios, no en mi persona. Es importante lo que yo soy, es importante de dónde vengo y cómo me criaron y qué me dijo mi mamá y qué me dijo mis abuelitos. Es importante, pero eso no es lo más importante. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque ahorita acabamos de cantar, porque nuestra perspectiva de la vida es que nosotros estamos creyendo, estamos adorando a un Dios que literalmente fue puesto en un madero, fue puesto en un sepulcro y al tercer día resucitó. Entonces su poder de resurrección determina mi identidad, no lo que me pasó a mí cuando estaba chico, no lo que me hizo mi esposo, mis abuelos, mis tíos o mis hijos. Eso no determina quién soy yo. ¿Sí? Lo que determina quién soy yo es la persona de Dios, por lo tanto eso determina lo que yo hago. Si yo empiezo con lo que hago, basado en lo que quiero, en lo que siento, en cómo veo la situación, eso va a determinar quién soy yo y eventualmente determina quién es Dios. Entonces, en un día como este, en una semana como esta, donde entramos en esta conversación de las elecciones, yo quiero que piensen lo que la Biblia enseña con respecto a la nación. Si esto lo tocamos un poquito el miércoles, que estuvimos en el estudio, pero lo voy a hacer repasar una vez más. Cuando hablamos de la relación entre iglesia y Estado, y nos acercamos a este martes, día de elecciones, y pensamos en cómo procesar esto, tenemos que entender que Dios ha creado una relación íntima o una relación muy cercana entre iglesia y Estado. Entonces voy a usar otra vez mis cubos para ilustrar esto. La iglesia fue creada por Dios, el gobierno o el Estado fue creado por Dios. ¿Sí?
Obviamente ambos involucran la intervención humana, pero son identidades, son organismos, organizaciones que fueron creadas por Dios para propósitos de Dios. ¿Qué implica ello? Eso implica, y aquí es donde entra la perspectiva cristiana, que en el Antiguo Testamento lo que existió, siempre existió, fue una teocracia. La palabra teo significa Dios. La palabra teología es el estudio de Dios. Entonces, teo es el prefijo para Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, en cuestión de iglesia y Estado, era una sola experiencia. ¿Por qué? Era una sola experiencia porque en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento que había sacerdotes y había reyes. Sacerdotes como lo espiritual, reyes como lo cívico o lo legal. Entonces, el punto es que ambos, tanto reyes como sacerdotes y eventualmente profetas, pero estos dos papeles estaban basados, guiados como voz, como expresión de Dios. Simplemente, los reyes eran escogidos por Dios. Si ustedes van al Antiguo Testamento y escuchan la historia de los judíos y de la Biblia, el primer rey es un hombre llamado Saúl, que lo escogió Dios. El segundo rey es David, lo escogió Dios. El tercer rey es Salomón, hijo de David, escogido por Dios. Entonces, reyes sacerdotes son puestos por Dios porque el punto aquí es una teocracia. Aquí como gobierno, como nación, como iglesia, como pueblo, hacemos lo que Dios dice. No era una democracia. ¿Sí captamos eso? No era democracia. No es lo que el pueblo decía, era lo que Dios decía. En el Nuevo Testamento encontramos ahora una situación donde a raíz de que la iglesia nace y a través del Espíritu Santo empieza este movimiento de salir de Jerusalén, parte de ellos forzado por las persecuciones y por los exilios, pero salen a las naciones, la iglesia va a tener que aprender a navegar y a lidiar y a procesar la vida en gobiernos que no son teocracias, ¿sí? Gobiernos que no tienen una perspectiva de Dios o de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que el cristiano, o en este caso los seguidores de Jesús, iban a hacer la vida, iban a pagar impuestos, iban a vivir sus relaciones en la comunidad con gobiernos que no alababan a Dios? La mayoría de ustedes están en la escuela dominical, y si no están, necesito que se conecten con una clase, pero en la clase de escuela dominical ustedes están estudiando el libro de Daniel. Es un ejemplo perfecto. Aquí tienes un personaje, un hombre, una persona real de la historia que es judío, es llevado a Babilonia, es llevado a una nación diferente como prisionero, y en esa nación él es retado a abrazar o a procesar un sistema que no es el de Dios. ¿Cómo le hacemos? Mi argumento esta mañana es el siguiente, basado en lo que vamos a estudiar en Santiago. Es de que yo estoy convencido que este martes y el resto de nuestros días sobre la faz de esta nación vamos a ser misioneros en una cultura en la cual no abraza el evangelio. ¿Sí o no? En otras palabras, antes teníamos que salir de Estados Unidos para ir a países donde había persecución, donde había diferentes religiones, diferentes perspectivas. No es el caso. Este martes, nosotros ir a las urnas para votar y hacer nuestra elección, estamos hablando de que nuestra nación no es una teocracia. No hacemos lo que Dios dice. ¿Me explico? Somos una democracia, pero esto no implica que no pudiéramos alabar a Dios. Necesitamos aprender a navegar nuestro gobierno, navegar la estructura, las pólizas, las reglas, todo lo que está pasando a través de una perspectiva cristiana. De tal manera que quiero dejar esto en claro. Lo que quiero dejar en claro es que el gobierno es literalmente una fuerza legal. El gobierno tiene la tarea, a través de la espada, de imponer su voluntad sobre aquellas cosas que potencialmente, esto es dado por Dios, potencialmente amenazan, en inglés se dice the sanctity of life, amenazan la preservación de la vida. Es el papel del gobierno. Inclusive mi argumento ha sido a través de mucho tiempo de que si ustedes observan religiones como el Islam, tristemente ellos evangelizan a través de ¿qué? A través de algo que le corresponde solamente al gobierno. ¿Es la qué? La espada o la violencia. Como cristianos lo hemos hecho y es algo que nos avergüenza hablar de ello, pero cuando pensamos en las cruzadas, ¿sí? Evangelizamos a través de la espada. Mal, reprobable, no va en línea con el líder de nuestro movimiento. El líder de nuestro movimiento nunca usó la violencia para evangelizar. E inclusive si ustedes estudian la historia o el fundamento o el nacimiento del Islam, que su líder es Mahoma, él usó la violencia para iniciar esta religión. Entonces, son diferencias muy distantes, muy separadas de una realidad a otra. El punto es que la espada solamente le corresponde al gobierno, de tal manera que el gobierno usa o enforza
¿sí?, el que haya paz en la tierra a través de las leyes, a través de la policía, a través de lo militar, de lo cual estamos obviamente agradecidos, ¿no es cierto? Que tenemos un sistema de esta manera. El papel ahora que tenemos que redescubrir o tomar es el de la iglesia. Así como hablamos de qué es el gobierno, ¿qué es la iglesia? Porque si yo no sé quién soy o no sabemos quiénes somos y nos vamos a acercar al gobierno este martes para elegir a un nuevo candidato, a un nuevo presidente, al no saber quiénes somos, no vamos a saber lo que estamos eligiendo. ¿Sí? Entonces nuestro papel es saber quiénes somos basado en lo que Dios es para que sepamos qué debemos de hacer. Ese es el reto de Santiago. Entonces hacia allá vamos esta mañana y quiero que antes de entrar al capítulo 2, versículo 14, oren conmigo. Padre, queremos agradecer el tiempo que nos das de poder estar juntos alabando tu presencia, alabando, Señor, tu nombre. Y en una mañana como esta queremos simplemente aprender más de ti, saber quién eres tú, para saber quiénes somos nosotros y especialmente conforme nos acercamos a este martes, día de elección, sepamos qué hacer. En el nombre de Jesús. Amén. En esta confusión que había en este tiempo, hablando de Santiago y hablando del capítulo número 2, que espero que saquen sus Biblias y puedan leer conmigo, nos vamos a dar cuenta que Santiago está llevando un proceso en el cual la enseñanza ha sido a través de 8 semanas, esta es la semana número 8, que la fe en Cristo tiene que ser abrazada con sus obras. De que esa disyuntiva Santiago la presentó como la falta de sabiduría. Sabiduría es creer en Dios y actuar como que si Dios existe. Antes se los he dicho anteriormente, el problema con la iglesia hoy en día es que somos ateos prácticos. Creemos en Dios, pero tomamos decisiones como si Dios no existiera. Esa es la realidad. Entonces, Santiago nos ha retado a volver a unir todo esto, de tal manera que Santiago inicia en el versículo 14, basado en lo que terminamos la semana pasada, diciendo lo siguiente, una vez más, la frase que hemos usado, hermanos míos, implicando que no está hablando a gente sin Cristo, está hablando a la iglesia que está compuesta específicamente de judíos convertidos al evangelio, pero también hay muchos gentiles. Está hablando a la iglesia que no está en Jerusalén, ha sido expatriada, han sido perseguidos, está en una condición donde están en naciones forenses, donde están navegando gobiernos y estructuras y mentalidades completamente diferentes a las que ellos están acostumbrados. Entonces, así como vemos este martes venir una nueva manera de vivir, los líderes que tenemos hoy en día o que van a estar en Washington haciendo pólizas y cambiando las cosas, nos van a retar constantemente a navegar un sistema completamente diferente al que estamos acostumbrados, o por lo menos al que abrazamos a través de la Biblia. Por lo tanto, Santiago inicia diciendo, hermanos míos, ¿de qué le sirve? Lo que está afirmando Santiago es esto. Está diciendo, de nada sirve. Es lo que está diciendo. ¿Qué significa ello? Si ustedes hoy, porque es domingo obviamente, y nuestros amados Cowboys van a jugar este día, cuando está el partido de fútbol americano, existe lo que se le llama el gol de campo. ¿Todos saben lo que es el gol de campo? Las porterías que están así grandotas. Entonces el punto es que la pelota es puesta en el piso, de tal manera que el pateador, ¿sí?, cuando le ponen la pelota, él tiene que patear la pelota, y la pelota tiene que ir y literalmente entrar en la portería. Y si ustedes observan, o nada más lo han visto, abajo de la portería hay 2 referees. Y esos referees están viendo que la pelota entre a través de la portería. Cuando la pelota entra por la portería, ¿qué es lo que hace el referee? Es gol. Cuando no entra por la portería, ¿qué hace el referee? ¿Alguien sabe lo que es el símbolo o el signo para decir que no entró? Not good. Not good. Y literalmente esto, así o así, puede determinar que un equipo vaya a las finales o puede determinar un campeonato. Literalmente. Así, esto, así y así. Lo que está diciendo Santiago es esto. ¿De qué le sirve? Está diciendo esto. Iglesia, no está funcionando. Ustedes piensan que es así. Pero Santiago dice, no es así. ¿Por qué? Observen lo que dice. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene qué cosa? Ustedes me están diciendo que ustedes con Dios es esto. Y Santiago dice, no hay anotación con ello. No hay. ¿Por qué? Porque esa persona que dice que tiene fe, ¿qué es lo que le falta? Le faltan las obras. Entonces la fe sin obras es esto. Ahora, aquí está lo interesante del asunto, porque el día de ayer tuvimos un día bastante interesante nosotros como familia, pero una de las razones porque Josué, nuestro hijo menor, tuvo su primer juego oficial de básquetbol.
Y fue algo importante para él, era muy importante porque él calificó para jugar lo que se llama varsity. Está jugando con el equipo donde literalmente cuando entramos al gimnasio, varsity es el mejor equipo de la high school y Josué es freshman, Josué acaba de entrar, sí, tiene 14 años. Entonces Josué entra a jugar ahora con chamacos que cuando llegamos al gimnasio y lo vimos sentados dijimos, no, pues a este huerco lo van a hacer garras aquí, porque aún sentado se ve chiquito comparado con todos los demás. Y no le tocó ser de los que inician el juego, jugó de la banca, pero aún cuando empezó el juego y vimos los tamaños de los muchachos y lo rápido que es el partido ahora, porque estás hablando de muchachos que literalmente algunos de ellos de ahí, porque son muy buenos, se van a ir a jugar con becas, a jugar básquetbol colegial, lo que ven en la televisión. Entonces estás hablando de bastante talento, estás hablando de lo mejorcito que hay a nivel de high school. Entonces fuimos a Brownsville porque compitió su equipo de aquí de McAllen, compitió con 3 high schools de Brownsville. Y empezó el torneo. Y nos dimos cuenta que hay mucha desventaja en un chamaco de 14 años con uno de 17 años, especialmente en esa etapa donde se estiran bastante. Total que empezaron los juegos, gracias a Dios, ganaron el primero, ganaron el segundo, era como un tipo de torneo, y estaban en el último o en la final, ya compitiendo. 2 minutos faltaba para que se acabara el torneo, iban ganando como por unos 20 puntos, realmente ya habían ganado. Y uno de los jugadores que es de los principales, de las estrellas del equipo, el chamaco es también freshman, pero mide yo creo que yo diría que unos 6 pies, 6'1", por ahí más o menos. Ha de pesar unas 200 libras, 210 libras. Y es muy atleta, muy rápido, muy bueno el chamaco. Llega un momento en el cual están, otra vez, 2 minutos antes de que se acabe el juego, les quitan la pelota al equipo de Josué. El chamaco del equipo opuesto sale corriendo con la pelota a anotar. Todos están de este lado de la cancha, nada más este muchacho que acabo de escribir, que es compañero de Josué, está a mitad de cancha y él corre a defender su canasta. Y al momento en que él brinca, y estamos hablando que le sacaba al otro chamaco bastante, o sea, lo iba a bloquear. Era claro que lo iba a bloquear. El muchacho del equipo opuesto, al momento que va a anotar o que va a poner, hace la finta y se regresa. Pero al momento de regresarse, es cuestión de segundos, al momento de regresarse, el otro muchacho va en el aire. Y al ir en el aire, lo cual ustedes saben, cuando vas en el aire, pierdes control, ¿no es cierto? Ya estás a expensas o a merced de lo que te hagan. Al muchacho cuando se agacha, él literalmente le hace un banquito y es literalmente una maroma en el aire. Y lo trágico del asunto es que cae 205, 210 libras, cae todo el peso completamente en su cuello. En su cuello. Para ese tiempo, ya estamos hablando del último juego, ya los demás equipos del torneo ya están todos ahí viendo la final. Entonces hay un montón de gente, están los equipos ahí y están todos los papás viendo. Y en ese momento cuando él cae, y no sé si se acuerdan de aquellos para los que tenemos el privilegio de tener hijos, ¿recuerdan el llanto de los hijos? Cuando lloran por hambre o lloran porque están deschiflados, que quieren un dulce, pero luego hay un llanto de dolor. ¿Saben de qué estoy hablando? Lo conocemos, ¿no es cierto? Como padres, sabemos cuando el llanto es diferente. El grito que él hace, este muchacho de 14, 15 años, resonó en todo el gimnasio y se sintió donde salió literalmente de dentro de él del dolor que sintió al caer sobre su cuello. Aquí está lo interesante de la historia. Somos un montón de gente ahí. Obviamente todos quedamos así de repente se fue el aire de esto. En cuestión de segundos, yo no me di cuenta ni cómo, veo a un hombre y a una mujer que están de rodillas tratando de agarrar a este muchacho. Son gente que no conocemos. Mi primera cosa que yo asumí, que ustedes asumirían, ¿quiénes creen ustedes que eran los que estaban ahí con él? Sus papás, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos cuando un ser que amamos y que es sangre sufre. Cuando ustedes leen, hermanos míos, ese es el sentir de Santiago. Eso está diciendo que si nos une la sangre de Cristo, si somos cristianos, nuestra urgencia cuando el hermano está sufriendo, ¿qué es lo que hacemos? Corremos a su rescate y proveemos lo necesario, porque en ese momento este muchacho no sabe lo que está pasando. Cuando él se cae, cuando él cae sobre su
cabeza, básicamente sobre su cráneo, y su cuerpo es literalmente, el cuerpo está de este lado, la cabeza está de este lado. Sí, se abre, entonces hay sangrado en ese momento. Hay sangrado, está sangrando el muchacho porque se abre cuando cae en la duela, en la plataforma de ese, y los papás están tratando ahí de hacer algo. Sí, lo que está diciendo Santiago, lo que nos ha dicho a través de 8 semanas básicamente, es que nosotros lo que hemos hecho es que hemos visto al hermano caer, su cuello casi se rompe, está sangrando y nos quedamos viendo. Porque imagínense qué trágico hubiera sido si ese muchacho se cae, nadie viene a su rescate y el juego sigue. El juego sigue. Porque estamos a 2 minutos, vamos a acabar el juego ya, hombre. Queremos ganar, ¿no es cierto? Vinimos aquí para ganar. Ahorita hay que se levante. Si eso es lo que hemos hecho como cristianos. Eso es lo que hemos hecho literalmente como personas. Y la Biblia describe y dice, esta es la razón por qué Santiago dice, por eso no puedo hacer esto. Tengo que hacer esto. Porque ¿de qué le sirve a la persona decir que tiene, qué cosa? Sí. Escuchen eso. Fe literalmente es una doctrina. Fe es un conocimiento. Fe inicia con abrazar lo que este libro dice que es fe. Fe no es simplemente el llegar a un día en el calendario y decir, ok, porque este es el día que celebramos X cosa en nuestro sistema religioso, es que simplemente hacemos esto. Fe no es simplemente, y otra vez, aquí es donde yo no quiero sonar crítico respecto a ello, pero estamos todos en el gimnasio y les dije hace un momento que los equipos ya están de regreso y están viendo el partido. Uno de los equipos que ya habían jugado, que estaban sentados al final o a mi izquierda de las gradas, están todos los muchachos ahí, y en el momento en que él se cae, en el momento en que sucede la tragedia y que todos nos quedamos así, que no sabíamos ni qué hacer, todos los muchachos esos del equipo se ponen de pie, extienden sus manos y empiezan a orar en ese momento. Así, literalmente esto es lo que hacen. Se ponen, y son escuelas públicas, no son escuelas cristianas. Es el sistema escolar de Brownsville. Y se levantan y empiezan a orar. Sí, fe es tener la convicción de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Escuchen lo que voy a decir. Fe es entender que el punto no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. Porque Cristo lo dijo, que cuando tu fe, aun si fuera ¿de qué? ¿De qué tamaño? De una semilla de mostaza, pero cuando el Dios en el cual depositas tu fe es grande, puedes mover montañas. Entonces, fe literalmente es una doctrina, es creer lo que la Biblia dice. La segunda cosa acerca de la fe es que la fe es un compromiso y es una relación con aquel que es fiel. ¿Sí? Fe es un compromiso y una relación con Cristo. Y al final de la historia, fe es reflejada en un estilo de vida. Por eso es cuando ustedes ven a Santiago y dice, hey, si ustedes tienen fe, pero no están ejerciendo la fe que la Biblia enseña, no están viviendo la fe en un contexto de compromiso. Sí, observen lo que sucedió en este momento. En el momento en que el chamaco va sobre ese accidente, hay un compromiso como padre, como madre, de que como padre, tengo un compromiso que yo existo para el bienestar de mis hijos, ¿no es cierto? Y ese compromiso nos hace levantarnos cada mañana para ir a trabajar. Ese compromiso nos hace, ¿sí me explico? Hay un compromiso manifestado. Entonces los padres corren para ver a ese muchacho porque hay un compromiso, hay una relación. Es mi hijo, no es nada más un deportista el que se lesionó. ¿Sí me explico? No es nada más uno del equipo, es mi hijo. Y por lo tanto, no me importa qué es lo que pase, el juego, ganen o pierden. Yo quiero estar con mi hijo. Ese es el compromiso que tenemos con Cristo, donde no estamos en esta tierra simplemente para evitar el infierno. Yo lo que quiero es estar con Cristo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Ya no es tanto lo que Cristo puede hacer por mí o ayudarme, o ojalá que no vaya al infierno, yo vaya al cielo, o ojalá nos dé un presidente que realmente nos va a ayudar. No, el punto es que no importa quién quede como presidente, yo quiero estar con Cristo. Es el punto de la historia. Yo quiero estar con Cristo. Eso es lo que hace la fe. De tal manera que entre más tiempo paso con Cristo, paréntesis, una de las razones que nos dimos cuenta que eran los papás es porque el chamaco que se accidentó es afroamericano. ¿Qué tipo de papás pensaron que iban a estar ahí? Afroamericanos. Porque hay mucha similitud. Mi pregunta es, conforme pasamos tiempo con Cristo, ¿hay similitud? Porque si ven a un afroamericano caído y ven una pareja, hombre y mujer, y son blancos,
van a decir, no, pues es adoptado. ¿Será posible que así nos vemos muchas veces con Cristo? No encaja, porque decimos que tenemos fe, pero nuestras obras, ¿qué dicen? Que no hay fe. ¿Sí me explico? Es como que no encaja el asunto, no encaja. De tal manera que lo que quiero que esta mañana pongamos en sus hojitas rápidamente es simplemente el hecho de entender que esta fe es manifestada en fe, ¿sí? Que en un momento dado, y ustedes lo han visto anteriormente, estos son billetes que yo traje de Belarus, los traje cuando fui a mi viaje en Rusia, y estos billetes es literalmente dinero, simplemente que aquí no me sirve. E inclusive no lo he podido cambiar, hasta la fecha todavía lo tengo este dinero. Entonces, no es dinero falso, no es counterfeit money, es dinero, simplemente que aquí no lo puedo usar. ¿Será posible que Santiago está diciendo que la fe sin obras no la podemos usar? Es useless. Hoy en día muchos decimos tener fe, pero nuestra fe no ayuda absolutamente a nada, porque está divorciada de obras. E inclusive, ¿será posible que muchos tenemos fe que es como la del Monopoly? ¿Esto es dinero? Sí, esto es dinero, nada más que no podemos usarlo aquí, ¿verdad? Entonces yo no estoy cuestionando tu fe, yo pienso que tú eres sincero, simplemente que no tiene uso, no tiene uso esa fe, no tiene uso porque está divorciada de las obras, de tal manera que será posible que muchos pensamos que tenemos fe, pero realmente es lo que yo diría funny money, porque la fe es lo que es falso y en este caso yo pondría como un fracaso. Es un fracaso, es algo en lo cual yo estoy pensando que literalmente hemos anotado, pero Cristo está diciendo, o inclusive, escuchen esto, eso es lo más difícil para mí. Observen lo que dice al final el versículo, mismo versículo, que dice, ¿acaso podrá, qué cosa? ¿Acaso esa fe sin obras podrá ser que cuando lleguemos al cielo, cerremos nuestros ojos en esta tierra, abramos nuestros ojos en la eternidad, Cristo nos va a ver y va a hacerle así? ¿O Cristo nos va a ver y va a ser así? ¿Qué es lo que va a hacer Cristo en ese día final? Bien, buen siervo, fiel, o va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué va a hacerlo? Sí, Santiago está diciendo, ¿acaso les va a poder? Sí, Santiago está haciendo esta referencia de ser salvo o de salvarlo en contexto de escatología o del final del tiempo, es lo que está diciendo. De tal manera que, aquí es donde quiero que pongan esto. Como hijos de Dios, todos pasaremos por un juicio. Y el juicio de nuestras vidas al final de la jornada va a estar basado ¿en qué cosa? En la fe que pusimos en Cristo y en las obras que produjeron esa fe en Cristo. ¿Sí? Ese va a ser el tabulador por el cual seremos o compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí captamos eso? Una vez más, es importante que entendamos esto. El juicio que viene para todo cristiano va a estar basado en la fe que depositamos en Cristo, que las obras, realmente lo que son las obras, si se ponen a pensar, y si pueden ahí poner una notita en sus hojitas, las obras significa la fe de Cristo. Sí, la fe es en Cristo que produce la fe de Cristo. Las palabras claves es la fe en Cristo, si pueden subrayar o encerrar en, y luego la palabra de. Depositamos nuestra fe en Cristo, que es manifestada como la fe de Cristo. De tal manera que una cosa que quiero quede bien claro esta mañana, porque necesito acabar, ya no tengo tiempo de hablar mucho de esto, aunque me falta mucho por cubrir, pero aquí voy a tratar de poner todo en concreto y terminar su tiempo juntos. Yo no sé si está teniendo sentido lo que estamos hablando esta mañana, espero que lo tenga, pero esto es lo más importante que tienen que escuchar. Así es que si están en Facebook o checando Twitter, por favor, véanme tantito. Ahorita se regresan a sus social media venues, pero escuchen lo que voy a decir. Lo más importante de esta fe y de estas obras que están ahí, no son las de nosotros, son las de Cristo. Ser un hijo de Dios en el cual se reciba esto en lugar de esto, como en los goles de campo en el fútbol americano, esto a esto, escuchen lo que voy a decir. El Padre al único que le dijo esto es ¿a quién? A Cristo. Cuando tú pones tu confianza en Cristo y adoptas las obras de Cristo, es la única garantía que tú tienes, que yo tengo, de que en aquel día final suceda esto. Por lo tanto,
cuando hablamos de fe, cuando hablamos de obras, no estoy hablando de la fe de ustedes ni de la mía. No pensemos y digamos, hey, yo tengo la plena confianza de que el martes cuando vayamos a votar, o si me abstengo de votar, yo tengo la fe como quiera de que el Señor va a sacar nuestra nación adelante. Qué bueno que piensas así, y eso es cierto, el Señor sigue obrando, pero la pregunta es, aquí está la pregunta, escuchen, ¿cómo es que Cristo navegó, lidió, procesó su relación con el gobierno? Si tú no sabes cómo Cristo procesó el gobierno, cómo Cristo lidió con un centurión romano, cómo el Cristo lidió con los césares, cómo Cristo lidió, ¿sí me explico? ¿Sí ven lo que está pasando aquí? De que lo que yo espero que no suceda este martes es que tomemos este martes, tomemos esta circunstancia, este nuevo gobierno, esta nueva etapa, simplemente basado en lo que yo pienso, o del país que vengo, o cómo me enseñó mi mamá. Todo es importante, pero al final de la historia la autoridad está basada en cómo Cristo vivió su fe, expresó su fe en el Padre, de tal manera que el Padre sí aceptó la fe de Cristo, porque Cristo, vean esto, Cristo, su fe fue depositada y vivida por obras en fidelidad, no importando que el mismo gobierno con un sistema corrupto religioso se unieran por primera vez para ponerlo en un madero. De tal manera que esta mañana, esta es mi oración, y por eso estamos hablando de esto. Mi oración es que esta mañana veamos la seriedad de esto, no porque la situación en Estados Unidos va a empeorar o porque estos candidatos no son dignos de nuestro voto. Por favor, escúchenme. Porque las decisiones que tomemos esta mañana con respecto al evangelio, no al gobierno, al evangelio, van a determinar el curso de la historia para nuestros hijos. Porque nuestros hijos, escuchen esto, nuestros nietos, nuestros bisnietos, literalmente, si ellos determinan abrazar la fe de Cristo y las obras de Cristo, van a experimentar persecución. Nuestros hijos van a ser puestos en cárceles. Nuestros hijos y nuestros nietos van a experimentar el sufrimiento que esta gente experimentó en este tiempo como algo normativo. Y eso no nos debe de alarmar. Vean atento, no nos debe de alarmar. ¿Saben qué es lo alarmante? Es cuando nuestros hijos no sepan la diferencia uno de otro. Cuando nuestros hijos empiezan a tomar decisiones basadas no en la fe de Cristo, en la fe propia. Cuando yo determino cómo me acerco al Señor, si yo no tengo esa libertad de hacer eso, yo no determino qué son las cosas que agradan a Cristo. No es tanto el hecho de que ahora estoy en la iglesia y bueno, no vine la semana pasada, pero vine ahora, entonces por lo tanto me tiene que ir bien, ¿verdad? Porque ya ahora estoy en la iglesia. No. La pregunta no es lo que yo hago, la pregunta es lo que Cristo hizo. De tal manera, necesito acabar. De tal manera que dice él aquí, supongamos, otra vez, lo que está afirmando Santiago es decir, está diciendo, no debemos de suponer, es lo que está diciendo. No debe de pasar lo siguiente, ¿qué cosa? Sí, otra vez, piensen en términos, hermano y hermana en la Biblia es como el chamaco que se accidentó y en cuestión de segundos los padres estuvieron ahí. Es el contexto de la Biblia. No es hermano y hermana porque vamos a la misma iglesia, no es porque tenemos la misma creencia o doctrina o filosofía o porque nos bautizamos en la misma iglesia. Eso no es lo que está hablando, de personas que están en necesidad. Y dice, cuando alguien de esa magnitud, cuando ese acercamiento, alguien no tiene con qué vestirse y no tiene o carece de qué cosa, de alimento. O sea, Santiago está asumiendo o está implicando que nunca debe de haber un hermano que esté con carencias de alimento o con necesidad de vestirse. Nunca debe existir eso. Pero si alguna vez llegara a eso y ustedes o yo llegásemos a decirle, versículo 16, que les vaya bien o que se abriguen y coman hasta saciarse, pero no les proveemos absolutamente nada, es literalmente, esto es lo que está diciendo, tu salvación y mi salvación es literalmente funny money. Imagínense que esta quincena que viene les pagaran con ese dinero. ¿Regresaban a ese trabajo? Si les pagaran con ese dinero esta quincena que viene. Sí, es lo que hemos hecho con el evangelio. Es lo que está diciendo Santiago. Es lo que está diciendo. Están viendo la carencia, la necesidad. ¿Sí? Es el tipo de padre que ve a su hijo accidentado y sigue en Facebook, ahí en las gradas. ¿Qué dirían de ese padre? Eres el tipo de padre que eres. Eres falso. ¿Sí me explico?
Está diciendo, tu cristianismo es falso. De tal manera que, esa es la manera en que pensé, porque otra vez, fútbol americano, ¿verdad? Estamos en esta temporada ahorita. De tal manera que, yo no sé si alguno de ustedes puede identificar quién es él. Pero él es uno de los jugadores de fútbol americano de más renombre. Ya se retiró, ya se pensionó, pero jugó para Denver Broncos, jugó para varios equipos. Pero número 84, ya entró al Salón de la Fama. En fin, es una estrella. Y a mí me encantó verlo. Pero algo curioso me tocó ver a través de él, que me toca ver con la mayoría de los jugadores de fútbol americano en cuestión de este deporte. El nombre de este individuo es Shannon Sharpe. Ese es su nombre. Y cuando tú ves ese uniforme y tú ves ese número, tú lo recuerdas, porque el chavo fue increíble en el campo como deportista. Pero hasta recientemente, y literalmente recientemente, descubrí cómo se ve. Porque ahora él es un comentarista de la NFL. Ahora es de los que que analizan los partidos y hablan antes del juego o después del juego. Entonces, por primera vez me toca verlo, porque ya no trae su casco, ya no trae sus hombreras y sus jerseys y todo eso. ¿Sí me explico? Cada vez que nosotros somos ese funny money, el dinero como el Monopoly, estamos llevando un evangelio que realmente no se distingue. La Biblia demanda, Cristo demanda, dice Pablo, que somos cartas abiertas. Sí, yo tengo la impresión que hacemos esto, de vivir una fe separada de las obras, porque es como el fútbol americano. Sí, en el fútbol americano esto es necesario porque el propósito es no lastimarse, el propósito es tal vez lastimar a otros, porque eso es lo que hace, es una licencia para golpearse en el fútbol americano. Pero vean cómo traen su casco, traen sus hombreras. ¿Sí me explicó? Entonces muchos hemos abrazado el evangelio con el propósito de no salir lastimados. ¿Qué si te dijera que el evangelio es exactamente lo opuesto? Porque el reto que va a tener el equipo de Josué, porque fue impresionante ver a este muchacho lo que le pasó ayer, fue impresionante, alarmante. Yo no sé cómo va a manejar el coach esto, porque inclusive en ese momento, obviamente, es obvio, en ese momento el torneo se acabó. En ese momento todos como padres simplemente dijimos que mi hijo no corra más porque no quiero que le pase. Sí, porque es lo que hace uno, ¿verdad? Uno se imagina, pudo haber sido mi hijo, ¿verdad? Entonces, el reto que hubo para el equipo de Josué, viendo el accidente de su compañero, es con qué seguridad van a jugar el resto de la temporada. Porque ayer fue el primer juego que fue inclusive, ¿cómo le llaman a esos juegos? Que son antes de que empiece la temporada. ¿Sí? No es oficial, es de preseason, no contó. Entonces, yo pienso que estos muchachos, y platicábamos Ariel y yo de esto, no sé qué tanto les haya impactado en su mente, y especialmente para alguien como José, que apenas va empezando. Es un primer juego y tiene 4 años por delante, Dios mediante. Entonces, en esa cuestión de cómo acercamos nuestra vida al evangelio, ¿será posible que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron un evangelio como este, que es de protección, de que por eso estamos entre la unión de jóvenes, para no mezclarnos con esa gente pagana, esa gente del mundo? Pero ¿qué si el evangelio se trata de que literalmente seamos el aroma de Cristo? Manifestemos lo que somos, y que parte de esta fe con obras es mostrar la claridad del evangelio, de que tenemos que ser, como Pablo dice en Corintios, a cara descubierta, donde no andemos con un tipo de vida acá muy pulcra, muy recta en la iglesia, pero en la casa es otro rollo, en el trabajo somos otra. ¿Sí me explico lo que está pasando aquí? Estamos hablando de un evangelio en el cual literalmente nos convirtamos en analistas del deporte, donde ya no traigamos nada de protección, donde no nos pongamos esta máscara que decimos que tenemos fe, pero no suplimos la necesidad del mundo, que decimos que creemos en Dios, pero tomamos decisiones como si Dios no existiera. De tal manera que esta mañana todo lo que quiero que pensemos es las últimas palabras en el versículo 17. Dice él: así también este tipo de persona, este tipo de fe, que en lugar de recibir esto de Cristo está recibiendo esto, es el tipo de fe que a menos que manifieste obras, está literalmente, ¿qué es la última palabra que está en el versículo? Es muerta. Es muerta. No tiene validez. Somos la única agencia, la única identidad, el único organismo sobre la faz de la tierra, 7.5
billones de personas. Y somos la única esperanza del mundo para conocer vida. Y mientras sigamos viviendo una fe divorciada de las obras, no podremos emanar vida. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿ustedes creen que nuestro gobierno necesita vida? Si la iglesia no es la esperanza de proveer esa vida, yo no sé quién más lo va a hacer. Y para ello tenemos que asumir nuestro papel en la tierra para que nuestro gobierno asuma su papel en la tierra. Como cristianos, nuestra plegaria no es que el gobierno sea la iglesia, es que el gobierno sea el gobierno. Porque el gobierno ha cometido un error muy grande y estamos pagando el precio y lo vamos a pagar por delante. El gobierno no está abrazando separación de iglesia y Estado. El gobierno está abrazando separación de Estado con Dios. Y la única manera en que nuestro gobierno volverá a tomar decisiones a través de los lentes del Evangelio es cuando la iglesia sea la que emane el ducto, el vehículo de vida.